encontramos con el general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército Nacional, a quien saludamos. General, muy buenos días. Gracias por compartir su opinión con Diálogo de Radio 99. Buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. General, ¿cómo usted ve, digo yo, a usted como a muchos oficiales ya en retiro o en servicio pasivo, como es el término correcto? Supongo que le ha de picar las manos y los pies por querer volver a entregar su vida, su esfuerzo por la patria en estas horas que son complicadas para el país. ¿Cómo usted analiza esta situación de un conflicto armado interno inédito decretado por el gobierno nacional? Debemos iniciar reconociendo que la situación de seguridad en el país se venía degradando estos últimos años y el nivel de violencia prácticamente ha generado una incapacidad de tener condiciones de normalidad para el desarrollo y para las actividades que tiene la sociedad. Eh, Esta decisión que ha tomado el presidente, que no deja de ser una decisión valiente, lo que evidencia es un mensaje no solo del gobierno, sino de todo el pueblo ecuatoriano, que mandamos a la región y al mundo de que en este territorio no pueden mandar los grupos de delincuencia organizada y peor, no pueden mandar grupos que cometen actos de terrorismo. Esa es la primera situación importante que tiene que ser aprovechada en términos de fortalecer esa unidad nacional tan resquebrajada por problemas políticos internos, por una serie de disputas y lógicamente también por una debilidad estatal mostrada en todas las funciones del Estado. El tomar esta figura del conflicto armado interno, tal como señala la Constitución, y que representa en el derecho internacional humanitario en la clasificación de conflicto armado no internacional, lo que permite es tener una respuesta mucho más amplia, una respuesta mucho más efectiva por parte del gobierno y por parte de todas las instancias del Estado frente a la magnitud de la crisis que estamos. Ahora, la naturaleza de los eventos que se han venido presentando, de igual forma, permiten a través del decreto el tener una respuesta de carácter jurídico más que político, una respuesta de carácter jurídico para el empleo de las fuerzas del orden. Tomemos en consideración que un conflicto armado no internacional, conocido como CANI, es un conflicto en donde las Fuerzas Armadas de un Estado, apoyado por parte de los componentes de seguridad, confrontan a uno o más grupos armados o que esta lucha se dé también entre grupos armados en el espacio de territorio de un país. Estamos frente a esta doble situación, porque hay una confrontación con las fuerzas del orden y también una confrontación entre estas organizaciones criminales. Aquí es importante tomar en cuenta que hay algunos requisitos. Uno de esos requisitos es que los niveles de violencia no se presenten de forma aislada o esporádicos. Y nosotros hemos visto en estos 2 años que hay una continuidad y eso va al segundo requisito, que es la capacidad de los actores, en este caso los grupos de delincuencia organizada, a mantener sostenidamente operaciones en el tiempo. Ahora, hay otros elementos que hablan de control y dominio territorial, que en verdad existe áreas del territorio nacional que prácticamente la presencia del Estado es casi inexistente. Y solo pensemos en Esmeraldas. Entonces podríamos Sí. configurar no solo a través de estas regiones fronterizas, sino también a través de ciertas regiones urbanas, especialmente en sectores deprimidos, en donde existe una gran capacidad de apoyarse en los cinturones de pobreza y generar estas mecánicas como se conoce en la evolución del crimen organizado, de una simbiosis. Es decir, antes de llegar a este estado hay una fase parasitaria, en donde estos cinturones de pobreza inclusive manejan mecánicas de apoyo por la falta de Estado. Y en muchas veces estos grupos de delincuencia sustituyen al Estado. Y hemos visto, por ejemplo, videos en esta época pasada navideña realizando agasajos navideños. Lo vimos en la pandemia también, que fue un completo olvido a regiones como Esmeraldas, Manabí, en donde prácticamente la entrega de raciones y de ayuda
lo dieron este tipo de organizaciones y eso genera digamos, adhesiones, pero genera algo que es terrible. Es una contaminación, especialmente en la juventud, sin oportunidades, eh, que busca en estas organizaciones una forma de vida y se comienza a idealizar General, la forma de vida tal como ha ocurrido en otras partes del mundo. Eso le puedo mencionar como primer aspecto. sí, sí, ha sido preciso y gracias por efectivamente tener o indicarnos a la audiencia qué implica un conflicto armado interno dentro de lo que significa el devenir de las funciones de una fuerza armada. Ahora, la pregunta es, ¿este decreto es suficiente como para garantizar, porque muchos han hablado a lo largo de estos últimos años, de que el ejercicio de la fuerza pública no estaría garantizado, más bien tiende a la ley a defender en exceso o garantizar en exceso a los delincuentes? Este decreto, de cierta forma, refuerza, ¿usted siente que el personal uniformado se siente lo suficientemente cobijado para en el actuar, en el repeler del conflicto, no vayan a salir perjudicados después con sentencias de delitos contra derechos humanos? Mire, ha habido, yo le digo, una lectura muy sesgada sobre la problemática de los derechos humanos en el país. Ok. Los derechos humanos, conocido como el derecho internacional de los derechos humanos, que prácticamente tiene un instrumento fundamental, que es la Declaración de los Derechos del Hombre, firmado a mediados del siglo anterior, Ujú. lo que establece en sí es la responsabilidad del Estado en la protección de la sociedad. Y eso ha sido incorporado en el marco legal interno desde la propia Constitución, en leyes de carácter orgánica y otras de naturaleza secundaria. Eso es lo que busca los derechos humanos, la protección de la población bajo responsabilidad del Estado. Cuando se establece la necesidad de entrar, ya sea en un conflicto armado internacional o un conflicto armado no internacional, comienza a regir lo que se llama el derecho internacional humanitario. Y aquí hagamos algunas precisiones. Ajá. Cuando se declaraba, por ejemplo, un decreto de estado de excepción por grave conmoción interna, lo que rige son los derechos humanos, porque rigen tanto en tiempo de paz como tiempo de guerra. En este caso, no en tiempo de guerra, sino en tiempo de paz. Porque si yo tengo una manifestación, yo tengo una revuelta o tengo estos actos vandálicos generalizados, se definía como una grave conmoción interna. Ahí lo que toma primacía sobre todo es el uso legítimo de la fuerza, que es permanente, sin necesidad de estado de excepción. Los niveles de uso de la fuerza están presentes. Y cuando se habla de la progresividad, no quiere decir que usted tiene que pasar por todos esos niveles. La condición de llegar a un determinado nivel está dado inclusive en normas internacionales, dos normas internacionales importantes que se conocen como normas de derecho blando, que son el código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de igual forma los principios del empleo de las armas de fuego por parte de estos funcionarios, dos instrumentos que fueron emitidos por la ONU el siglo pasado, uno cerca de los 70 y otro posteriormente en los años 90. Dos instrumentos. Estos instrumentos pueden, porque no son mandatorios, ser acogidos en la legislación interna. Esto ya está en la ley de uso legítimo de la fuerza. Entonces, ahí hay que observar que dependiendo del nivel de la amenaza, uno puede llegar a la utilización del armamento de carácter letal. Esa es la situación que estábamos viviendo. El momento que se declara la existencia de un conflicto armado no internacional, rige el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, a diferencia del derecho internacional de los derechos humanos, lo que busca es proteger a las personas que no intervienen en el conflicto y busca limitar la acción y los métodos, los medios que pueden utilizar los contrincantes, quienes se enfrentan. Por ejemplo, en términos de armas biológicas, en términos de armas químicas, a quienes son signatarios de la Convención de Ottawa en términos del uso de minas, y también el uso indiscriminado del fuego que pueda generar daños colaterales a la población civil. Es decir, por un lado, protege a quienes no participan y quienes dejan de participar.
Una persona que cae herido, hay la obligación del otro lado de recibir la atención médica, de no hacer procesos de carácter sumario, de ser considerado un personal detenido en el caso de las operaciones. Esto es lo que obliga el derecho internacional humanitario y le permite utilizar el nivel de fuerza necesario, cualquiera que este sea, sobre objetivos militares. Esto hay que tomar en cuenta. Ok, Es decir, un objetivo militar que puede ser en una zona rural, en un sector fronterizo, en donde hay un campamento, en donde se tiene armas, municiones y explosivos, se puede realizar un ataque a través del uso de helicópteros artillados directamente, sin ningún tipo de problema. Lo importante es que se busque disminuir los daños colaterales o de carácter circunstancial, y eso. eso tiene que ser justificado General, en los informes operacionales. O sea, no es, hay esta necesidad de considerar. ¿Por qué? Porque está basado en un principio, el derecho internacional humanitario está basado en un principio que se llama la autodefensa. La autodefensa del individuo, el militar, el policía, la fuerza del orden, la autodefensa de la unidad, el batallón, la brigada, la autodefensa que se tiene que tomar en cuenta para la protección de los otros y los aspectos de reacción frente a una acción hostil o una intención de acción hostil. Es decir, no tiene ni que perpetrarse el hecho que usted puede realizar una acción inclusive con alto nivel de letalidad. Esto es general, lo que le permite y le ampara bajo las disposiciones de derecho internacional humanitario. Solo quiero mencionar algo que es importante. sí, La ley de uso legítimo de la fuerza. El mismo artículo 2 dice, las disposiciones del uso legítimo de la fuerza son para todas las consideraciones del empleo de las fuerzas de orden, a excepción cuando rija el derecho internacional humanitario. Es decir, sobre blancos militares que sean determinados, preplanificados o de oportunidad, rige el DIH. Sobre las operaciones normales que tiene que realizar la policía en contra de la delincuencia, sobre otro tipo de problemas, rige el marco del derecho internacional de los derechos humanos expresados en la normativa nacional. general. Estamos conversando con Luis, el general Luis Altamirano, quien es ex comandante del Ejército Nacional. Y la pregunta también, gracias por precisar cómo el ejército entiende lo que es el actuar en este nuevo contexto. Y la pregunta es, ¿estamos, el ejército, las Fuerzas Armadas, están capacitadas para intervenir en ciudades? Digo, en un escenario que quizás no estaban habituados. Mira, aquí hay elementos de carácter intangible y tangible. Los elementos tangibles parten por elementos de carácter físico y material, pero aquí hay un elemento intangible muy importante. En primer lugar, las Fuerzas Armadas han sido la institución históricamente con el mayor nivel de credibilidad en el país. Las Fuerzas Armadas tienen una vocación de servicio expresada en varias intervenciones, inclusive dejando de lado algunas de carácter político y Ajá, también dejando de lado algunos excesos que pudieron haberse ok, cometido. No tiene nada que ver con excesos que se dieron cuando se tuvieron dictaduras como en Chile, dictaduras como Argentina, en el propio Brasil o en Uruguay. Estamos hablando de unas fuerzas armadas muy cercanas a la población. El despliegue territorial, que es muy diferente al despliegue que tienen otro tipo de ejércitos, es un despliegue territorial de cercanía a las poblaciones. Hay muy buenas relaciones y históricamente siempre ha existido, independientemente del color político, con las autoridades locales, con la finalidad de contribuir sobre todo en lo que se conocían las operaciones de apoyo al desarrollo, a través especialmente de la acción cívica. Y las Fuerzas Armadas han sido grandes canalizadores de recursos del Estado a través de acciones que han estado destinadas a la población. sin Esta duda. cercanía y esta actitud histórica y sobre todo este respeto que tiene desde la población es un elemento intangible muy importante. Ahora, las capacidades, lógicamente, hay capacidades en ciertas áreas y otras se encuentran disminuidas. Esto tiene que trabajarse urgentemente. Ok, Pero es importante entender en esta estrategia que no es lo único que tiene que hacerse. La política de seguridad tiene que ser mucho más amplia. Mire, no vamos a tener una resolución armada al problema. La resolución a la final tiene que venir en otros órdenes, desde mecanismos de prevención, desde mecanismos de fortalecimiento de los sistemas de las propias fuerzas de orden, especialmente la Policía Nacional, en clarísimo. una reforma policial que es absolutamente necesaria, porque hay una penetración muy fuerte, y en el eje de justicia y en el eje de rehabilitación social.
tomemos en cuenta de que esto no es de corto plazo lo que estamos viviendo. Entonces, hay que tener este sentido de unidad de esfuerzo. Hoy veo, por ejemplo, que no hay una unidad de esfuerzo comunicacional. Tiene que existir. Aquí no se trata de un concurso entre instituciones, entre funcionarios. Tiene que haber una vocería. Es necesario elevar el nivel de mensajes en los momentos que así lo requiera Sin y duda en que sí. otros ir regulando, porque no se olvide una cosa, este Ajá. tipo de conflictos afectan lo que se conoce al frente interno. El frente interno es lo que sostiene un esfuerzo de guerra, ya sea un esfuerzo de guerra internacional como un esfuerzo de guerra no internacional, que es el soporte de la población. Entonces es General, importante buscar esta unidad de esfuerzo. qué interesante lo que dice usted. En el conflicto con el CENEPA recuerdo que habían dos voceros de las Fuerzas Armadas y eso, o un vocero, ¿verdad? Sandoval, no, El Molina. actual gobernador. Sí, señor. Y recuerdo que cuando él hablaba, la gente lo escuchaba porque se entendía que era una sola voz la que estaba hablando y la gente entendía que esa era la voz oficial. Y usted tiene toda la razón, general. Ahorita tenemos varios voceros y no sabemos qué mismo es lo que está ocurriendo. Pero permítame, general, saludo y doy paso a nuestro compañero Ramiro Cepeda, que tiene más inquietudes. Buenos días, Ramiro. General, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, buenos días. Bien, a ver, ¿qué tuvo que pasar para que esto suceda? No fue suficiente que asesinen a un candidato presidencial. No fue suficiente que haya 4 muertes colaterales en el Guasma de 4 niños. No fue suficiente no sé cuántas masacres en las cárceles con decapitados y desmembraciones. No fue suficiente la matanza que hubo en Esmeraldas a mansalva a pescadores y expendedores de pescado. No fue suficiente las 50 muertes promedio que se dieron el fin de año. No fue suficiente todo lo que pasaba en Durán. No fue suficiente todo esto para en algún momento tomar la decisión de incursionar como se está incursionando, o era que el alto mando militar exigía la expedición de un decreto de la naturaleza del 111 para que esto pueda suceder. Son decisiones de carácter político. Yo he realizado siempre una crítica objetiva con la cual yo puedo tener contrapuntos con quien sea desde el plano de las ideas, no desde el plano a veces del comentario insensato. Cuando el gobierno anterior, en una rueda de prensa, anunció las decisiones que se tomaron en el Consejo de Seguridad Pública del Estado y enunció con nombre y apellido a los grupos de delincuencia organizada, bueno, dije, perfecto. Pero posteriormente sale un decreto en el cual se declara el terrorismo como amenaza. Eso ya está en la política de seguridad. Y yo critiqué esto, porque a la final no cambió absolutamente nada. Falta de decisión política. Eso es lo que hemos tenido. Ya, Ahora, entonces ya que usted una, dice que es una decisión política, necesitábamos este decreto para que las Fuerzas Armadas con toda la contundencia vaya, porque está clarísimo con el accionar que hemos visto en estos días y con el que suponemos que se da, porque yo creo que todas estas acciones deben de mantenerse en la más absoluta reserva y sigilo. Sí sabían dónde estaban todos estos señores, pues, ¿no? mire, hay niveles de penetración muy importantes en las instituciones de seguridad. El Cuerpo de Vigilancia y Penitenciario es una institución olvidada, sin equipo, sin seguimiento, sin plan de carrera, con gente que ha caído en mecanismos de intimidación y de corrupción. La Policía Nacional, de igual forma. Entonces, mire, son instituciones importantes. Cuando uno habla y critica a una institución, no hace diciendo que hay que borrar a esta institución. He mencionado, por ejemplo, algo que es muy importante, la reforma policial. Y la reforma policial exige, ya en este tipo de situaciones, compartimentar. Es necesario, por ejemplo, tomar decisiones como se hicieron en Colombia. En Colombia existen dos entidades encargadas de la investigación del delito. No se olvide que la que investiga el delito es cuando un delito existe, con la finalidad de determinar responsables. Mire, ¿Cuál es la tasa? general, yo lo detengo porque la parte pedagógica yo la tengo clara. Lo que yo quiero es la parte operativa y por eso estoy entrevistando a alguien con experiencia, a un general de la República en servicio pasivo que sabe de lo que le estoy hablando. Y mi pregunta puntual es, ¿las Fuerzas Armadas necesitaban del paraguas de este decreto para accionar, para sentirse protegidas por la autoridad política y así poder ejercer con lo que saben, con lo que tienen, con el conocimiento al que han llegado, con todo lo que tienen, mal, bien, mediano, grande, pequeño, con lo que sea,
aplacar este mal que nos está agobiando? La pregunta es puntual, general. Más allá de la protección política, porque la protección política nunca será suficiente, es la protección de carácter jurídico. El regir el derecho internacional humanitario para las operaciones sobre objetivos militares de grupos armados organizados le da toda la protección jurídica del uso del nivel de fuerza requerido para alcanzar el objetivo. Eso es lo que señala el protocolo 2 a los protocolos de Ginebra, que está orientado exclusivamente a conflictos armados no internacionales. Y esto en cierta medida también amplía el reducido marco legal que existía, que era el artículo 3 común de todos los convenios de Ginebra. Por eso es importante. Lo político tenemos vaivenes. No se olvide que hoy podemos tener un presidente, mañana tenemos otro. Cuando yo decía la cobija política era el decreto, es un acto político, pero que le da una cobija jurídica, pues el presidente constitucional de la República está asumiendo por sí y ante sí la dirección del tema y delegando a las Fuerzas Armadas su ejecución, pero la responsabilidad frente a organismos internacionales cae en el cuerpo del presidente de la República. Mire, hay una diferencia cuando rige el derecho internacional humanitario. Es obligación de establecer lo que se conoce como las reglas de enfrentamiento. Las reglas de enfrentamiento justamente tienen que ser concordantes con las disposiciones del protocolo 2 y tienen que ser puntuales para las operaciones militares, no muy generales ni tampoco muy específicas, con la finalidad de evitar daños colaterales y no utilizar métodos o situaciones que puedan estar afectando las propias condiciones de limitación, ya sea un conflicto armado no internacional como un conflicto armado internacional. Las reglas de enfrentamiento tienen que ser aprobadas por el presidente de la República. Esto hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la disposición la da directamente al jefe del Comando Conjunto y no lo da a través del Ministerio de Defensa. Y siendo un conflicto extenso, porque esto no va a ser de corto plazo, podría haberse pensado en una instancia intermedia, porque lo que vale es lo que está en los documentos. En el documento determina el presidente directamente. La ley orgánica de la defensa dispone que el presidente podrá disponer al ministro o hacerlo directamente al jefe del comando conjunto. Esto es importante tomar en cuenta. Ahora, mire, esto es un asunto para reflexionar. Hay contrapuntos. Se ha determinado en el decreto la situación de la condición de beligerancia de los grupos de delincuencia organizada. Unos dicen que esto no debió haberse hecho, otros dicen que esto era necesario. El problema es que los conflictos armados no internacionales son sui generis y el derecho internacional no ha evolucionado a la medida, por ejemplo, de lo que son las guerras de cuarta generación o guerras híbridas. Aquí tenemos un problema de demostración de dominio territorial o de mandos responsable, a pesar que existen mandos que son responsables de las acciones en estos grupos de delincuencia organizada. Existe capacidad de financiamiento y sostenimiento. Pero yo creo que el gobierno, esta es mi lectura, optó por declararles beligerantes y colocó con nombre y apellido justamente para, en medio de la justificación jurídica del concepto, establecer los actores contrincantes del Estado, el adversario. Pero al declarar la beligerancia también se generan otras condiciones jurídicas para los beligerantes. De hecho, ellos pueden tener interlocución a través de un tercero que puede intervenir. De hecho, ellos no pueden ser tratados como delincuentes. Tienen que ser tratados como personal detenido, casi en el equivalente de un prisionero de guerra. El mismo protocolo 2 establece la posibilidad, al finalizar un conflicto armado no interno, del otorgamiento de una amnistía, que creo que esto no sería dable. Entonces, hay miradas de uno y otro lado, pero lo importante es rescatar este momento, porque podemos dar opinión, otra cosa es estar en los zapatos del presidente, podemos dar opinión, es que se ha tomado una decisión política, se manda un mensaje al mundo de que el Ecuador no puede seguir por este sendero. Lo tengo claro, general, y solo tener una última observación. Hay una línea directa de mando entre el presidente y el alto mando militar. Nos estamos saltando al ministro de Defensa, es lo que he leído de lo que usted dice. Es que el decreto ejecutivo establece de esa forma una responsabilidad directa del presidente en términos de aprobar la planificación militar. Clarísimo. ¿Y sabe qué está haciendo? Como dice la norma frente a la presencia del ministro.
Es que Pero cuando no hay ministro, eso es lo que pasa. Tal como está redactado, el decreto establece directamente que la responsabilidad de aprobación, es que es importante, esto no se conoce mucho, las reglas de enfrentamiento son sumamente importantes. Esto está establecido en los protocolos, en el protocolo 2 del Convenio de Ginebra, está establecido en todos los convenios de Ginebra cuando se trata de conflicto armado internacional. Reglas de enfrentamiento son importantes porque hay responsabilidades políticas. No se olvide que un error operacional que puede generarse en el costo de la vida de gente inocente puede y va a traer consecuencias. Por eso es importante tener mesura, no hay que tener un sentido de victoria. Esto es una cosa, mire el conflicto en Colombia, y esto hay que entender. Y yo le digo que operacionalmente hay que tomar algunas decisiones muy importantes. Esto no es simplemente lo que venimos viendo, esto va a variar. Y también hay que ver los escenarios prospectivos. Esto puede tener dos escenarios prospectivos diferentes. No se olvide que la actuación sobre TC no lo hizo un grupo altamente entrenado. Y aquí lo que podemos ver son estas afiliaciones que se tiene de bandas menores que posiblemente recibieron una disposición de ir a TC, de permanecer una hora y cumplieron su cometido porque generaron terror, generaron pánico. Pero estos son, como se dice, soldados de primera línea sin entrenamiento. Sí, yo tengo claro que fue a una situación extrema, inclusive de que estas organizaciones con la cantidad de dinero que tienen pueden traer mercenarios. O sea, no estemos en un sentido de victoria, estemos en un sentido de apoyar el esfuerzo. Yo creo que nadie está con sentido de victoria, general, estamos con sentido de patria y este es el momento que hay que poner la bandera tricolor por delante y cualquier interpretación ajena a los intereses de la patria, dejarla para un segundo plano. Muchas gracias, general, por habernos atendido a esta hora de la mañana. A usted muchas gracias, muy amable. Sí, señor. 8 de la mañana con 4 minutos abrimos el espacio de las menciones publicitarias porque Diego vive en las nubes. Caramba. Ven a conocer Casol, el nuevo proyecto de Uribe Schwarco del kilómetro 10,5 de la vía San Borondón-Daule. Bolos, canchas de pádel, music room, paga spa, entre más de 10 áreas comunales para todos en casa. Casas en el cielo, suite y departamentos. Visita hoy su sala de ventas y enamórate de ese gran proyecto. Comunícate al 099-330-7839 o visita www.casolesgy.com. Reserva hoy con solo $2,000. Ven y conoce la Dolce Vita. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866, prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética y continuaremos innovando. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Valvoline, el aceite original. Atención aventurero Diego, este enero Safari Extreme del Malecón 2000 tiene la oferta perfecta para seguir haciendo tus lunes inolvidables. Por solo $1 disfruta de todos nuestros emocionantes juegos y despierta al explotar, al exportar, al importar, a hacer lo que te dé la gana, llevas dentro, hacer explotar lo que llevas dentro. Te esperamos para llenar todos tus lunes de risas y emociones. Todo esto en Malecón 2000. ¿Sabe qué? Siga, Daniel. Ahí está, ya ves. Con Banco Guayaquil ahora gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. Estamos marcando al 099-268-5224. Estamos pidiendo el desayuno al Bankers Club. No necesita ser socio. Bien. Vamos haciendo el pedido, los tigrillos, el bolones, los huevos revueltos, juguito y café. Ya Venga llega. enseguida al Bankers Club 099-268-5224. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Vamos al corte, anticipamos.